cordial saludo para todos. Seamos bienvenidos a este encuentro con Dios y su santa palabra, pidiendo al Señor de la vida y la misericordia que nos acompañe si estamos en la soledad interior o si estamos con nuestra familia o comunidad parroquial o la comunidad formativa. Con esta intención iniciamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que esta tercera persona divina nos asista con su luz y que su presencia nos acompañe en nuestro ser para entender, asumir, interpretar y vivir la santa palabra que Él mismo inspiró. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura, y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para esta solemnidad del Corpus Christi. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17. Lucas 9, del 11 al 17. Pero las gentes lo supieron y le siguieron. Y él, acogiéndolas, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despida a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, pues había como 5,000 hombres. Él dijo a sus discípulos: hagan que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición, y los partió y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos algunos detalles particulares. En el contexto litúrgico nos encontramos con la solemnidad del cuerpo y de la sangre del Señor presentes en la celebración eucarística. Para empezar, cabe aclarar que esta solemnidad no es una invención eclesiástica o un suceso que parte de un punto cero. La presencia de Jesús en el sacramento eucarístico ya era celebrado, por lo que vemos en la primera comunidad cristiana en los textos de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 12 al 14, en los mismos Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 45, y particularmente en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 34, donde la presencia real de Cristo era evidente en la oración, la lectura de la palabra de Dios, las obras de caridad y de modo especial en la fracción del pan, esto es, en la conmemoración de la Cena Pascual. Sin embargo, a medida que la Iglesia se iba insertando en las comunidades judías y no judías, fue adaptando sus ritos y celebraciones para profundizar los misterios de la fe, iniciando por la Pascua, el nacimiento del Señor, el Espíritu Santo dado en Pentecostés, el nacimiento y la asunción de la Santísima Virgen María, la ascensión del Señor, así como el recuerdo de los mártires y los santos que han sido testigos de la fe. Pero a medida que va pasando el tiempo, la rutina olvida el amor primero, y muchas cosas en la iglesia tomaron fuerza, mientras que la devoción y la sacralidad hacia la celebración eucarística se iban perdiendo. Por ello, muchos creyentes dudaban o se alejaban, una situación que hoy sucede. Los sacramentos se vuelven prácticas sociales o culturales. Se repiten celebraciones por no perder costumbres familiares y, en el peor de los casos, se asiste a los sacramentos y a la liturgia sin amor, ni fe ni piedad. Ninguno de nosotros está exento de esas crisis de fe. Familias, sacerdotes, religiosos, religiosas, ministros, predicadores, catequistas, niños, jóvenes, ancianos, todos pasamos por estas ocasiones donde llegan las dudas, preguntas sin resolver,
Los misterios de la fe que no comprende la razón en vez de ser amados y contemplados, son puestos en tela de juicio por el pensamiento y la cultura, haciendo que se pierda la relación con Dios. Todos pasamos por esas etapas y esas dudas, cuando son superadas y enriquecidas por el auxilio del Espíritu Santo, potencian y nutren nuestra fe. Justamente esto le pasó al presbítero Pedro de Praga, quien llegó a dudar del misterio confiado en sus manos, que es la gracia de convertir por la acción del Espíritu Divino el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su santísima sangre. Esta crisis lo llevó a visitar la cripta vaticana, donde prometió que extendería la devoción a la Eucaristía si tuviera alguna gracia de Dios. Fue así como en Bolsena, en Italia, a mediados del siglo XII, tuvo un suceso particular. Mientras realizaba la Eucaristía, el corporal estaba untado de sangre humana, luego de la consagración y la plegaria eucarística. Cuando verificó el corporal, examinando que no tuvieran sus manos cortaduras u heridas, notó que la sangre provenía de la hostia, del pan consagrado ya convertido en el cuerpo del Señor, por lo que este milagro, conocido como el milagro eucarístico, fue el primero entre muchos signos donde Cristo ha querido dejar consignado para su iglesia que su presencia es real en los sacramentos. Si queremos comprender un poco más los milagros eucarísticos, podemos acudir a las investigaciones hechas por Carlo Acutis, el joven millennial que se santificó dedicando su juventud a la consulta y difusión de los milagros eucarísticos datados a lo largo de la historia. Luego de este suceso en Bolsena, el Papa Urbano IV, pontífice entre 1261 a 1264, fue allí para verificar lo sucedido, y al darse cuenta del milagro y teniendo presente la cercanía y el testimonio de Santa Juliana de Monte Cornillón, publicó la bula Transiturus de Hoc Mundo el 11 de agosto de 1264, donde decreta que se celebre la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor Jesús el jueves posterior a la octava de Pentecostés, con todas las celebraciones litúrgicas, Eucaristía y Liturgia de las Horas, con su formulario propio compuesto inicialmente por Santo Tomás de Aquino, coincidiendo así con los 60 días después de la Pascua del Señor. Posteriormente, el Papa Clemente V, por medio del Concilio de Viena en 1311, ordenó a la Iglesia Universal celebrar y propagar esta fiesta, y el Papa Juan XXII, del año 1316 a 1334, que fue su pontificado, después de decretar la solemnidad de la Santísima Trinidad, vinculó también las procesiones y devociones a la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Más allá de este panorama histórico, esta fiesta tiene como centralidad tres aspectos particulares. Primero, la debida preparación y disposición para recibir al Señor en su cuerpo y sangre, es decir, purificar nuestro ser por medio de la oración, las obras de misericordia y el sacramento de la reconciliación, ya que a quien recibimos en las especies eucarísticas es Dios mismo en la persona del Hijo. El mismo Jesucristo, que nació en Belén y murió crucificado en Jerusalén, es a quien recibimos en la comunión. Segundo, adorar al Señor, no solamente de rodillas ante la exposición de su cuerpo en la Eucaristía y en oratorios, sino también haciéndolo de forma existencial, es decir, que los misterios de la pasión y muerte del Señor, así como su gloriosa resurrección, nos acercan más a su santísimo amor por medio de nuestra oración, el sacrificio que hacemos por el perdón de los pecados propios y del mundo entero, y contemplarlo en la medida que ayudamos a los más necesitados, de forma que nuestra vida sea también eucarística. Esto significa donar nuestra vida como Jesús lo hizo, amando, perdonando, enseñando, acompañando, curando, protegiendo y sirviendo. Y tercero, recordar y celebrar el efecto salvador de la Eucaristía, pues cada vez que estamos en la celebración eucarística, Dios nos está perdonando por la crucifixión de su Hijo, nos santifica por la acción performativa del Espíritu en nuestro interior, y Cristo nos alimenta en cuerpo y alma por medio de su cuerpo y su sangre, para que Él habite en nosotros y nosotros en Él, para que configurados con Él, nuestra vida sea más hermosa y plena, pues lo que somos y hacemos ya no es de nosotros, sino de la libertad otorgada a Cristo, para que Él haga de nuestra vida un milagro de amor. Esta festividad es una ocasión para renovar el amor primero a Dios, buscarlo incesantemente en la oración,
fortalecer la piedad acercándonos a las personas que nos rodean, testimoniando con alegría y valentía que Él nos ama y nos salva, y lo más importante, acercarnos a Él y beber de las fuentes más preciosas, su palabra, su cuerpo y su sangre. Con este preámbulo iniciamos nuestra interpretación para entender y vivir lo que Dios nos quiere decir por este pasaje del evangelista Lucas. Iniciamos con la categoría Reino de Dios. Hay un preámbulo que la liturgia no tiene en cuenta, el cual es el contexto. Jesús, en el inicio del capítulo 9 de Lucas, envía a los 12 a su misión, anunciando la buena nueva, sanando, expulsando demonios, haciéndolo por todas partes. Posteriormente, Herodes estaba perplejo, confundido, admirado y sorprendido por todo lo que pasaba con Jesús, ya que pensaba que era Juan Bautista a quien había decapitado, y buscaba ver a Jesús, pero no podía. Ya en el verso 10, los apóstoles llegan a Jesús, le cuentan todo lo que hicieron y Jesús los lleva a Betsaida. Allí es donde ocurre el pasaje de hoy. Hay que tener en cuenta que la Biblia no es una crónica, sino que hay hechos o signos puntuales que tienen un significado e intención teológica, como por ejemplo el lugar, Betsaida. Ya hemos mencionado en anteriores lecciones que Betsaida es el lugar de la amistad, el lugar donde Jesús se reúne con sus amigos, el espacio que usa Jesús para descansar y encontrarse con las personas que le aman de verdad. Hoy que celebramos la solemnidad del Corpus Christi, es una ocasión para recordar que la Eucaristía es un encuentro de amor, una reunión de amigos. Hoy duele cómo esta provocación se ha desdibujado y dañado mucho, pues el fanatismo y el rigorismo que vuelve la liturgia fría y distante con las necesidades de quienes acuden, o la falta de respeto y piedad de algunos por la presencia sacra y amorosa de Dios, desdicen del sentido de la Eucaristía. Cristo, al convocar a sus apóstoles en soledad a Betsaida, lo hace para tener un diálogo de amigos, un descanso reparador, un vínculo que esté cargado de risas o lágrimas, una experiencia para contar lo realizado, para escuchar expectativas, compartir decepciones, relatar el obrar y las maravillas de Dios. A veces olvidamos ese sentido. Por eso, hoy más que nunca debe vivirse ese encuentro de amor, donde Dios me habla y dialoga conmigo en la liturgia de la palabra, pero donde puedo hablar con Él en la liturgia eucarística cuando lo recibo en su cuerpo y sangre y le puedo hablar. Puedo decirle lo que pienso y lo que siento. Cuando Jesús se reúne con sus apóstoles, Lucas nos dice que la gente lo supo y fue hasta Betania, lo que significa que hay una parte de la humanidad que busca tener ese espacio con Dios. Hay personas en cuyo corazón hay una necesidad de encuentro con Cristo, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo recibimos a quienes buscan a Dios? ¿Cómo acogemos a quienes se acercan a la iglesia? ¿Los juzgamos por su pasado? ¿Les abrimos las puertas con amor? ¿Les hablamos de lo que Dios ha hecho con nosotros o preferimos decirle los chismes de lo que pasa en la comunidad? ¿Los recibimos con alegría, les damos la mano, los atendemos o preferimos aburrirlos para que se vayan a otro espacio? Estas preguntas son las que quiere resolver Lucas, iluminado por el contexto previo del Antiguo Testamento que se encuentra en el texto de el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículos del 42 al 44, donde se habla justamente del hombre de Dios. Eliseo es mencionado como el hombre de Dios que recibe de un hombre de Baal Salisá 20 panes de cebada y grano de trigo, y con ellos alimentó a 100 hombres, alcanzó para todos y sobró. Jesús es ahora el nuevo hombre de Dios, el modelo de humanidad para la iglesia. Jesús es mucho más que un hombre de Dios. Jesús es el Hijo de Dios que se ha querido hacer hombre en este mundo por nosotros y, como vemos, quiso hacerse alimento para quedarse en medio de nosotros, dentro de nuestro ser. Jesús se nos dice que apodejomai, es decir, que se dedicó a recibirlos a todos con gusto. Hay un gesto muy bello en este pasaje y es que Jesús aprueba la llegada de estas personas que lo buscan. Hoy muchas personas buscan a Jesús con muchas intenciones, unas rectas, puras, intensas y verdaderas, como hay otros que lo buscan por interés, comodidad o a tientas quieren encontrarse con Él. Sin embargo, nadie tiene la autoridad para juzgar a quien lo busca, porque Jesús los recibe a todos con gusto.
Y el que conoce bien las intenciones del corazón sabrá guiar a cada uno en su vida, respetando su libertad. En este contexto de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, es un escenario para que invitemos a otros a conocer a Jesús, que aprendan a relacionarse con Él, que sean capaces de hablar con Él y, lo más importante, que abran su vida y su corazón para que lo comulguen. No somos quien para juzgar, lo importante es acogerlos a todos y recibirlos con agrado. Ya Dios se encargará de saber quién permanece y quién no. ¿Qué hace Jesús con la gente que lo busca? Habla del reino, esto es, comunica a sus oyentes las bellezas que hace Dios, recuerda la historia de la salvación, explica la magnitud que tiene el poder de Dios cuando lo dejamos obrar, habla las bendiciones que tenemos y que somos, nos muestra la belleza de nuestra vida. Somos imagen y semejanza de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Hablar del reino de Dios es compartir la alegría de sabernos perdonados por el Padre Celestial, constatar que a esta vida hemos venido para ser felices por medio de la entrega amorosa de nuestra vida, para embellecer y enriquecer la vida de las personas que nos rodean. Es hacernos humildes con los más necesitados, es la capacidad de perdonar las ofensas, enseñar a los demás la verdad y la belleza que tiene nuestra dignidad, es mostrar a quienes nos rodean su valor como seres humanos, es desarrollar la fraternidad que nos une como hermanos. Hablar del reino es dejar que Dios hable, no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. De acuerdo a cómo sea tu vida, ese será el evangelio que muchas personas leerán. Por eso en este punto podemos confrontarnos para preguntar en nuestra conciencia: ¿qué hablo con los demás? ¿Qué palabras salen de mi boca? ¿Qué es lo que más le digo a quienes me rodean? Démonos cuenta que la primera forma de vivir la Eucaristía no está en solo entrar al templo y estar allí. Consiste en saber qué hablamos con los demás, qué publicamos en nuestras redes sociales, de qué llenamos los temas con las personas que nos contactan tanto física como digitalmente. Antes de hablar o publicar algo, pensemos a la luz del Espíritu. ¿Esto haría o diría Jesús? ¿Este mensaje acerca a las personas a Dios o las aleja de Él? ¿Esta foto es una bendición para las personas que me ven o es una ocasión para el pecado? ¿Este video acerca a Dios o al demonio? Como nos damos cuenta, ser eucarísticos es un asunto que toca toda nuestra personalidad y todo lo que salga de nuestra boca o de nuestras manos será causa de bendición o de perdición. Por eso ten cuidado con lo que eliges. Revisa y examina tus pensamientos. Discierne qué llevas en tu corazón, pero también pregúntate qué necesitas de Dios, porque todos tenemos necesidades. Y en ese mismo sentido, nos damos cuenta de que la segunda acción de Jesús, aparte de hablar del reino, es que sana a los que tienen necesidad de curación. Y este verbo es muy bello: curar. Curar en la Biblia no solo significa eliminar males de salud, tiene tres sentidos especiales. Primero, el más evidente: reparar, eliminar o suprimir alguna dolencia física o mental. Segundo, el más importante: cuidar, acompañar a quien está enfermo. No se trata únicamente de aliviarlo, sino de la presencia, el saber estar ahí, hacerle sentir a la persona enferma que no está sola. Tercero, el propósito y la intención, que es acercar a Dios. Que Jesús sane es porque quiere en su corazón que nadie sufra, que la persona se sienta acompañada, pero que esa dolencia o limitación la acerque más a Dios, a su amor, a su poder. Hay tres tipos de enfermedades que son innegables en nuestra humanidad. Enfermedades que agobian la salud, tanto físicas como mentales. Por ejemplo, un cáncer, una ETS, una tuberculosis, problemas cardíacos, respiratorios, renales, digestivos, musculares, óseos, sanguíneos, cerebrales, entre otros. O la esquizofrenia, la demencia, el Alzheimer, la amnesia, la psicosis, la neurosis, los retrasos, los síndromes, los trastornos, entre muchos más. Hay otro tipo de enfermedades que son consecuencias de nuestro distanciamiento con Dios y rompen la relación con nosotros mismos, con los demás y con el Señor, como lo es toda expresión del pecado.
inmoralidad, la incapacidad de amar correctamente, la infidelidad, la deslealtad, la corrupción, el crimen, el robo, los homicidios, el adulterio, la fornicación, la mentira, el abuso, la falta de control sobre las propias decisiones, la división, la desunión, la trampa, la codicia, la copia, la imitación, el fraude, todo aquello que daña y corrompe nuestra imagen y semejanza con Dios. Y el último tipo de enfermedad es la que causa el mal ajeno en nuestras vidas. La decepción, la tristeza, el aburrimiento, la desconfianza, la soledad, el agotamiento, el vaciamiento, el duelo, el rechazo, la falta de oportunidades, la exclusión y la discriminación. Todo este tipo de dolencias quiere sanar Jesús, pero Él quiere sentir que tiene la necesidad de ser curado o de ser curada, porque si no quieres salir del mal que te agobia, Jesús no te va a reparar, ni acompañar, ni restaurar si no lo deseas. Cuando Jesús habla del reino, el efecto principal es que sale y es expulsado el mal que no te deja ser libre ni estar en paz. Por eso es necesario que te acerques y le manifiestes a Él lo que quieres que Jesús te cure. Pero también hay un llamado especial a sus discípulos, y es a extender esa sanación en los más necesitados y enfermos. Cuando Lorenzo, el diácono que fue martirizado, tuvo que comparecer ante el tribunal romano al exigírsele el tesoro de la iglesia, él llevó a los pobres y a los enfermos, reconociendo en ellos el verdadero valor de la iglesia. La iglesia no está llena de lujos ni de comodidades. Lo que la enriquece es el dolor que vino a reparar Jesús, el mal que suprimió y perdonó en la cruz, y la dolencia que acompaña día a día. Como iglesia no podemos olvidar que somos la presencia de Jesús para muchos enfermos y pecadores que quieren mejorar y cambiar de vida, tanto en lo físico como en lo mental, lo anímico, lo espiritual y lo afectivo. Jesús los quiere sanar porque la sanación da libertad, y quien es libre ama de verdad. Pensar hoy en la Eucaristía no se trata de pensar en un premio o una recompensa para los que son perfectos. Es pensar y vivir que es la medicina para el cuerpo y para el alma, y que comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús es entregarle todas mis dolencias para que Él me haga libre, y siendo libre, ame plenamente, que ame mi vida, que ame mi valor como imagen y semejanza de Dios, que ame para disfrutar y administrar la creación que Él me ha dado en mis manos, que ame mi historia porque allí es donde Dios me salva y redime, que ame mis errores y limitaciones porque me acercan a Él, que ame a quienes me rodean porque son las personas en donde Dios me puso para extender su amor y su poder, que ame para perdonar y pedir perdón con todo corazón, que ame para hacer de este mundo un lugar donde Dios reine. Es así como Lucas nos presenta el ministerio de Jesús en Galilea. Continuamos con el diálogo con los 12. El día declina, nos hallamos en un atardecer. Recordemos que en el contexto bíblico y judío el día comienza al atardecer, después de las 4 a 6 de la tarde más o menos, con lo que iniciamos con una propuesta nueva, con una nueva creación, con una nueva jornada que busca iluminar y hacer nueva nuestra existencia. Mientras que los 12 piensan en acabar una jornada, Jesús quiere algo nuevo. Muchas veces nosotros existencialmente tenemos varios atardeceres. Cuando comienza a oscurecer la vida en familia, cuando el agotamiento llega a la vida con la pareja, cuando deja de alumbrar el camino en el camino vocacional de una vida religiosa o ministerial, cuando el aburrimiento llega al trabajo, inclusive cuando no somos capaces de ver la luz que habita en nuestro interior. ¿Qué es lo más fácil de decir? Despídete, despídelos. Lo que dicen los 12 a Jesús es la solución que proviene del mundo para terminar algo, para no seguir luchando, tomar el camino más fácil. En términos actuales equivaldría a decir, busca tu paz mental, recupérate, sánate porque nadie más es importante que esté, que se vayan todos, lo que importa eres tú. Al querer comenzar una nueva vida, después del servicio que hace Jesús a quienes acuden a Él, la solución que proponen quienes están con Jesús es despacharlos a todos, hacerlos a un lado. Hoy podría ser una solución adecuada, inteligente. La palabra despedir tiene su origen en el latín despicere, que significa mirar hacia abajo o despreciar. Con el tiempo, el significado evolucionó para incluir la idea de enviar lejos o dejar ir. También se deriva de expetere, compuesto por el prefijo ex,
que significa fuera, y el significado de pedir permiso para irse. Esto implica soltar, alejar o decir una expresión antes de alejarse. El término abarca tanto la acción de marcharse como la de emitir algo, como un olor. Y miremos la forma y el modo en que lo dicen los 12. Es en el modo imperativo. Despide, que vayan y que busquen. Los 12 son quienes le dan la orden a Jesús. Muchas veces pasa así en nuestra vida. Que mis papás se vayan y me dejen solo, mejor que mis hijos se vayan. Al terminar las labores, tanto los empleadores como los empleados expresan mejor que se vaya el uno del otro, que se vayan a descansar, a ver si mañana vienen con una mejor actitud. Un comerciante agotado de sus clientes dice prefiero cerrar o que no venga nadie a molestarme. O inclusive en nuestras comunidades parroquiales o comunidades religiosas o formativas expresamos mejor que se vaya todo el mundo rápido, que se vaya X persona, que cuando se acabe la misa que se vaya todo el mundo, y lo que a veces duele o cuestiona mucho es que se vayan todos cuando se cierra la oficina del despacho parroquial. El despedir, como nos damos cuenta, es una actitud de desprecio y rechazo. Es mirarlo desde arriba, es creerse más que los demás, es despreciarlos. En vez de querer quedarse con ellos, prefieren deshacerse. ¿El pretexto, la excusa cuál es? Es que estamos en un lugar desierto. Es preferible que busquen alojamiento y comida en otro lado, en otras aldeas. La comunidad eclesial casi siempre ha tenido un problema que está reflejado en este cuádruple testimonio evangélico, porque son los 4 evangelistas los que narran esta escena. La primera solución es evadir el problema. Como no tenemos alojamiento ni comida para tanta gente, los enviamos a otros lados. No podemos dar trabajo, que mejor vayan al gobierno. No tenemos hospitales, entonces que vayan a otros centros médicos. No tenemos tiempo para enseñar, mejor que busquen colegios u universidades que los formen. Como no tenemos tantos dormitorios, mejor que exploren dónde los pueden acoger. La solución más fácil que aparece es enviarlos lejos, pero Jesús no piensa así. En esta escena se cumple lo que anuncia Isaías en el capítulo 25 de los versículos del 6 al 7. Dios alimenta a la humanidad hambrienta. Cuando la humanidad ya no encuentra dónde alimentarse en todas sus dimensiones, física, mental, psicológica, afectiva, laboral, vocacional, familiar, existencial, quiere buscar abrigo, refugio y atención en Dios. Los 12 reconocen, estamos en el desierto. También esta humanidad está en el desierto. No tienen refugio, se sienten solos, nada los satisface, nada le da sentido a sus vidas. Estar en el desierto es la capacidad para reconocer que no tenemos nada, que estamos expuestos, pero es un tiempo de confrontación para reconocer cuál es nuestro valor y de qué estamos hechos. El desierto es la posibilidad para examinar la conciencia y purificar nuestras decisiones. Por eso la expresión de Jesús es clara, es un imperativo. Denles ustedes de comer. Hoy esta voz debe resonar en nuestros corazones. Hoy al celebrar el cuerpo y la sangre de Jesús es imperativo lo que Jesús nos pide. Somos nosotros quienes debemos dar de comer. Jesús no lo dice de una forma tierna, ni lo deja como si fuera una pregunta, ni siquiera lo consulta. Es categórico. Son ustedes quienes deben alimentar a esta humanidad. Ojalá todos los que somos bautizados y quienes participamos de la comunión sacramental y espiritual pudiéramos entender lo que Jesús nos ordena. Tenemos que dar de comer. Dar de comer de todas las formas y maneras. Saciar el hambre y la sed físicas. Enseñar, perdonar, corregir, sanar, acompañar, guiar, levantar, enmendar, mostrar, disfrutar. Hoy la humanidad necesita alimentarse de forma integral. No virtual ni tecnológicamente, tiene que ser integral. Sin embargo, ellos ofrecen lo que tienen, 5 panes y 2 peces. Hay muchas interpretaciones sobre este ofrecimiento. Unos ven en esto una fórmula matemática, 5 más 2 igual 7. Entonces el 7 significa perfección y plenitud. Otros prefieren detenerse en los productos. El pan que simboliza la sabiduría de Dios y el pez que simboliza la vida en medio de la muerte, es decir, a la humanidad. Entonces se puede entender que los apóstoles ofrecen la sabiduría de Dios y la humanidad como forma de alimentar a la multitud hambrienta. Otros prefieren hablar del 5 como el número de la ley, el número de los libros del Pentateuco, y 2 como la justicia, el equilibrio, el complemento. ¿Con cuál definición o interpretación nos podemos quedar?
Todas son válidas y en todas hay un llamado de Dios, pero si quisiéramos elegir un camino correcto, podríamos optar por una vía que las integra y supera a todas. Tenemos un alimento hecho por nuestras manos, el pan, y un alimento que nos da Dios en su naturaleza, que es el pez. Los apóstoles entregan a Jesús el alimento comunitario que se brinda en familia, el pan, pero también lo que ellos sabían trabajar, el pez, pues eran pescadores. El tener pan es la posibilidad de que hay fecundidad porque se prepara, se moldea y se hornea para compartirse y servirse. Y el tener pez implica que hubo una vida que se ofreció para saciar el hambre. Para hacer el pan es necesario cultivar, cosechar, desgranar, preparar, calentar y servir. Y para tener un pez significa que ese pez dejó de vivir y su carne es alimento. Por ende, el alimento que ofrecen los apóstoles es Jesús mismo, pues el pan que se ha preparado es la vida, la misión, las palabras, las obras y la pasión de Jesús, y él mismo ha dejado de vivir para alimentar a otros con su carne. Sumado a ello hay un detalle muy especial. Se refiere al símbolo del pez conocido como el ictis o ictus, que ha sido utilizado por los cristianos desde la época de la iglesia primitiva. La palabra griega ictis significa pez y en el contexto cristiano se interpreta como un acrónimo de Jesús Christos Theo Huios Soter, que se traduce como Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Este símbolo sirvió para que los primeros cristianos identificaran su fe en secreto, especialmente durante los tiempos de la persecución. Como nos damos cuenta, no es una crónica lo que se presenta en este pasaje, es una explicación teológica de lo que significa el ofrecimiento de Cristo como pan y pez que cumple la promesa de Dios para alimentar a la multitud que está hambrienta, superando lo establecido en la ley y ratificando la justicia de Dios que consiste en no dejar que nadie se muera. Por eso el complemento de los apóstoles es insuficiente. No se necesita comprar al pueblo comestibles, aunque ellos brinden esta solución, no es la adecuada. Ahora sigue el reclinar. En el texto se nos dice que habían 5.000 varones, lo que supone que no contaron con las mujeres o los niños. Este detalle simbólico refleja que hay una multitud incontable que está hambrienta y que busca a Jesús. No podría ser preciso para la época de Jesús llevar una contabilidad de cuántas personas lo buscaban, pero que se mencione esta cantidad no es para llenar un dato cronológico, sino que es para expresar hasta dónde alcanza la generosidad de Dios. Quien es capaz de dar y compartir con amor y generosidad sabe que Dios no se deja ganar en generosidad. Dios puede alimentar y saciar toda necesidad que sus hijos experimentan y sienten. Hay una palabra en griego que aparece y es clisía, que significa el comedor o el lugar para reclinarse. Este comedor estaba únicamente en palacios, castillos, en los sitios de reunión de alta jerarquía en la época de Jesús. Jesús al decir que la gente se acomode en clisía, que se reclinen, es para indicar que la comida que se sirve no es para siervos ni para esclavos, es para personas libres, o mejor aún, es para reyes y reinas. Sentarse y reclinarse es una actividad propia de los reyes para discutir un asunto decisivo y para comer con las personas más allegadas. Jesús cuando da de comer lo hace para personas que son reyes y reinas, es decir, para aquellos que saben regir y gobernar su vida desde los criterios del Padre Celestial, para aquellos que dominan sus pensamientos, palabras y acciones, para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que depositan su vida al querer de Dios y hacen lo que le agrada a Él. En estas 5.000 personas, quizás podríamos estar tú y yo, si de verdad somos dueños y señores de lo que hacemos, pensamos y sentimos, si controlamos nuestros impulsos y deseos, si todo lo que hacemos es acorde al corazón del Padre misericordioso, si nuestra vida está orientada e iluminada bajo la luz del Espíritu. Por eso hoy, en esta festividad del cuerpo y sangre de Cristo, comulgar su carne y su sangre es comer un alimento de reyes, es deleitarnos en el manjar que se ofrece exclusivamente a quienes se han dejado sanar y reparar por él. Por ello Jesús da la indicación de acomodarse en grupos de 50, lo que podría simbolizar el orden de la administración eclesial. No se trata solo de dar alimento, se trata de saber organizar y administrar los bienes que da Dios. Es pensar y sentir que todo necesita un control, para que nadie tome más de lo debido,
pero tampoco para que nadie se quede sin recibir lo que necesita. Pero miremos un detalle del lenguaje. Los discípulos reclinaron a todos, no fueron los 12. Es decir, que si bien la orden recaía en un primer momento en los 12, son los discípulos, o sea, el otro grupo, el más extenso, quienes se encargan de cumplir la voluntad de Jesús. Por ello, quienes alimentan a la humanidad son los discípulos. Avanzamos con las acciones de Jesús. Jesús tomó los panes y los peces. Él toma con sus manos los 5 panes y los 2 peces. Tomó lo perfecto, tomó la ley y la sabiduría, tomó la vida en medio de la muerte, tomó su propia vida y su propio ser en sus manos. Hizo de sus manos una bendición. Nuestras manos son bendición. Con nuestras manos amamos, acariciamos, guiamos, ayudamos a caminar, enseñamos con nuestras manos. Con estas mismas manos damos consuelo, fortaleza. Con nuestras manos escribimos, dejamos un legado y una enseñanza. Nuestras manos son para dar y ofrecer vida, nunca son para castigar, maltratar o ofender, no son para engañar ni para destruir. Jesús toma todo de sí para hacerlo bendición con sus manos. Hoy que celebramos el Corpus Christi, es momento de tomar nuestras manos y en ella entregar nuestra vida a Dios para que nos haga bendición. Jesús, al tomar los 5 panes y los 2 peces con sus manos, recibe lo que dan sus apóstoles. Jesús quiere recibir lo que tú posees, no te pide nada que no tengas o que no eres. Quiere tomar de ti todo lo que tienes porque con eso puedes saciar a alguien que tiene hambre y sed. Hoy también es la invitación para entregar a Jesús lo que tienes para dar y para compartir. En segundo lugar, démonos cuenta de lo que dice el texto original en griego, mirando hacia arriba, adentro del cielo. Mientras veíamos que los apóstoles al despedir a la multitud querían mirarlos hacia abajo, Jesús en cambio mira hacia arriba, mira al cielo, evocando lo que expresa el Salmo 123 y el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 1. Quien es capaz de levantar su mirada sabe qué quiere en esta vida, sabe cuál es su proyecto, sabe en dónde está su amor, su motivación para vivir. Nosotros estamos llamados a levantar la mirada, ser capaces de mirar a Dios, así como el bebé mira arriba para encontrar el rostro de su papá y de su mamá. Así nosotros, con ese mismo amor y esa misma necesidad, debemos ser capaces de mirar arriba, mirar más allá de lo que nos ofrece el mundo, buscar algo más que nos dé plenitud y sentido en la vida. Mirar arriba es reconocer de quién dependemos y saber hacia dónde vamos, pues de Dios venimos y hacia Él volveremos. Jesús, al tomar los 5 panes y los 2 peces mirando hacia el cielo, está entregando su vida y su ser a Dios para que Él lo bendiga. Cuando tengas dudas, cuando aparezcan los miedos o los problemas en tu vida, cuando aparezca el hambre en cualquiera de sus expresiones, mira hacia arriba. Recuerda quién eres y a quién perteneces, y déjate alimentar por Cristo el Señor, que con su cuerpo y su sangre quiere que tengas la vida más bella y más hermosa. Luego el texto dice que Jesús los bendijo a ellos. Según nuestras traducciones, podríamos pensar que bendijo los panes y los peces, pero desde el sentido y el contenido del griego, bendijo a la multitud que estaba allí presente. La bendición de los alimentos no es por sí mismos, ya que estos alimentos son la bendición que da el Padre Celestial para alimentar a sus hijos y sus criaturas. La bendición es para las personas. Por eso Jesús lo que hace es tomar los panes y los peces con sus manos, presentando así la ofrenda de su cuerpo. Mira arriba como una consagración hacia su Padre. Luego dirige su mirada a la multitud para bendecirlos a ellos. Después, ¿qué ocurre? Los panes y los peces los quebró completamente. Nuestras traducciones mencionan el verbo partir, romper, separar, pero en el texto griego original dice quebró completamente. Acá es donde todas las acciones toman sentido para hablar de la entrega total de Cristo, pues en el misterio pascual Cristo se quebró completamente para entregar su cuerpo y su sangre por la redención del género humano. Quebrar completamente significa que ya nada es igual, y este verbo quebrar ya fue mencionado en el pasaje donde Jesús fue bautizado, ya que los cielos se quebraron, quedaron abiertos para que Dios y el hombre no se separen jamás.
En esta escena, como nos damos cuenta, no se habla de ninguna multiplicación de panes y de peces. Se nos narra la grandeza del amor de Dios que se despoja de sí mismo para entrar en tu vida y quedarse como alimento celestial que te da vida en lo corporal y lo espiritual, que alimenta y nutre tu carne, pero da vida y sentido a tu alma y a tus afectos, que entra hasta lo más íntimo de ti para que puedas restablecer y purificar tus relaciones sociales, que llega hasta tu estómago y tu corazón para que renazcas como verdadera imagen y semejanza de Dios que quiere una nueva creación. Cristo se rompe completamente en estos panes y peces para recordarte que su amor no tiene límites, que quiere alimentarte para que no sufras y comprendas el amor verdadero. El amor verdadero se expresa entonces cuando padre y madre se quiebran completamente para que sus hijos crezcan sanos, fuertes y sabios en todas sus dimensiones. Es ese amor que se expresa en ese ministro o consagrado, consagrada, que se quiebra completamente para que sus feligreses se acerquen más a Dios. Es ese amor donde el enamorado se quiebra por completo para hacer de la vida de su amada la más bella y plena. Es ese amor de aquel trabajador que se quiebra completamente para que su sitio de trabajo sea bendición para sí mismo, para sus compañeros, para la sociedad. Es ese amor hecho alimento que se vive cuando se quiebra completamente una persona que es capaz de vencer su egoísmo y soberbia para ayudar y acompañar a otros, sean conocidos o no. El texto nos dice que Jesús, después de quebrar completamente los 5 panes y los 2 peces, los regalaba a los discípulos. Las traducciones dicen que lo iba dando o lo repartía a los discípulos, pero la palabra correcta es regalar, donar lo mejor, dar dádivas. Jesús, al quebrar completamente los panes y los peces, los regala, los da como ofrenda a sus discípulos, lo que significa que la Eucaristía es el mejor regalo que podemos recibir. Es gratis. Jesús no está reclamando ni poniendo condiciones. Sin merecerlo nos lo da, nos comparte, se nos da a sí mismo por amor. Así se enlaza este texto con Lucas 22 en el capítulo 19, versículos 19 al 20, y en Lucas 24 del 30 al 31, donde aparecen estos mismos verbos eucarísticos: tomar, mirar al cielo, bendecir, quebrar y regalar. En la liturgia eucarística estos verbos se traducen como tomar, bendecir, partir y repartir. Si bien los conceptos cambian, el significado y la esencia no. El sentido es el mismo. Es Cristo quien hace de su vida una bendición. La dirige al cielo, se quiebra totalmente y se nos regala por amor. Por eso comulgar no es un premio para los perfectos, no es una recompensa por ser buenas personas, no es una exigencia moral para corregir la vida. Es un regalo, es un encuentro de Dios mismo para quedarse con nosotros y desde dentro hacer una humanidad nueva y más bella. Todo esto ocurrió en un atardecer, en el inicio de la oscuridad. Por ello, comulgar es responder a una invitación de amor para ser reyes de nuestra propia existencia, superando las oscuridades de nuestra vida. Culminamos con el resultado. En el texto griego aparece la palabra paradithemi, que significa ofrecer a la gente. Los discípulos no dieron ni entregaron nada a la gente, solo ofrecen lo que da Jesús. Hay una diferencia entre entregar o repartir y ofrecer. Cuando entregamos algo a alguien, se supone que la otra persona lo recibe, pero cuando hay una oferta es porque se puede aceptar o se puede rechazar. En el texto original, quienes ofrecen el alimento de Cristo son los discípulos, no los 12. Es decir, que a nosotros nos corresponde ofrecer lo que da Cristo mismo. Es nuestra tarea y compromiso de vida ofrecer y proponer la opción de vida de Jesús. Una humanidad nueva, restaurada, reconciliada con Dios. Una humanidad que cuida y respeta la creación. Una humanidad misericordiosa y compasiva, que vive con alegría el Evangelio, que anuncia con obras y palabras que Dios vive y actúa en el mundo. Que Dios puede hacer milagros de amor si tú lo dejas actuar en tu ser. ¿Cuál es el resultado de esta oferta? Comieron y fueron satisfechos todos. No se nos dice que comieron los mejores, tampoco se dice que comieron únicamente los santos, tampoco se dice que alguien se quiso ir sin comer. Comieron todos, buenos y malos, santos y pecadores, hombres y mujeres, ancianos y niños, trabajadores y pobres, sanos y enfermos.
Todos comieron y mejor aún, todos quedaron satisfechos. La palabra implica haber consumido suficiente alimento hasta no necesitar más, un estado de plenitud relacionado con la satisfacción de una necesidad básica. Cuando tú te alimentas verdaderamente de Cristo, no necesitas alimentarte de nada más. Hoy que estamos en una sociedad que busca saciarse con vanidad, deseo sexual, riqueza, poder, conocimiento, experiencia, fama, prestigio, honor, etc., debemos saber qué nos falta para terminar de consumir completamente la carne y la sangre de Jesús. Hoy, al celebrar la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús, es la ocasión para consumir plenamente lo que Cristo nos ofrece: su vida, su misión, su alma, su espíritu. ¿Cómo termina este texto? La palabra usada es airo, que significa levantar, elevar o alzar. Lo que queda de Jesús, el alimento que Dios da, no es para botar ni desechar, es para levantarlo, alzarlo, ponerlo en lo más alto, ya que comer con Jesús es compartir su misión, tal como aparece en el capítulo 9 de Lucas en el versículo del 1 al 6 y nuevamente en el capítulo 9 en los versículos 22 al 26. Pues comer su carne y recoger lo que sobra es saber que hay pedazos que excedieron, y este exceso toma sentido en el sufrimiento y el ser rechazado por los demás. Es cuando no tenemos de dónde agarrarnos y nos llega la experiencia del martirio. Ahí están las 12 cestas, las 12 columnas que fortalecieron a los apóstoles a entregar su vida por el Evangelio. Son las 12 nuevas tribus que configuran el nuevo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, su amadísima esposa. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que los invito a sumar a estas palabras lo que nace también de nuestro corazón. Cristo, pan vivo bajado del cielo, que has venido a alimentarnos con tu santísimo cuerpo y tu preciosísima sangre. Gracias de corazón te decimos, porque nos sigues nutriendo el amor del Padre Celestial. Sin merecerlo o sin buscarlo, te acercas continuamente para que consumamos tu entrega, que nos deleitemos con la dulzura de tus palabras, que seamos capaces de absorber el valor y el significado de cada uno de tus actos, y lo más importante, de adorar, admirar y recibir el misterio de amor expresado en tu entrega en la cruz y en tu gloriosa resurrección. Sin ti nos hemos dado cuenta que no somos nada. Sin tu presencia nada podemos hacer. Gracias por alimentarnos, por acompañarnos en la presencia silenciosa y eficaz de tu Espíritu Santo, pues en cada celebración eucarística tomas los dones del pan y el vino, los bendices, los santificas santificándonos a nosotros, y nos los entregas como un regalo para que nosotros extendamos tu bendición y tu poder a quienes nos rodean. Te pedimos, Señor, que recibas y santifiques los 5 panes y los peces que te ofrecemos, nuestras alegrías y tristezas, nuestro pensar y nuestro sentir, nuestra potencia y nuestra debilidad. Tómalos, Señor, bendícelos, y con ellos alimenta a la humanidad que está hambrienta de ti. Perdónanos si queremos que los demás se vayan. Perdónanos cuando te entregamos la responsabilidad de alimentar a los demás. Ayúdanos a obedecer la voz que nos dice, denles ustedes de comer. Permítenos, Señor, cumplir con esta invitación para que alimentemos a los demás con nuestro tiempo, presencia, palabras y obras, que recojamos y alcemos lo que sobra, para que esa reserva nos sostenga cuando las fuerzas se acaben, o quizá cuando nos toque ser alimento, ser el trigo cribado para el germen de la fe. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Pausa este subsidio y vive tu encuentro con Dios. Contempla tú mismo, examina de qué te alimentas y con tu comunidad analiza la voz de Dios en medio de su pueblo. Como síntesis de la lección divina, primero ante Dios, ¿qué entrego a Dios? Segundo, contigo mismo, ¿de qué alimento mi vida? Tercero, con tus hermanos, ¿cómo alimento el hambre de los demás? Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser signo de la presencia de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son los personajes en la meditación? ¿Por qué se menciona la multitud?
¿Por qué Jesús ordena dar de comer? ¿Por qué aparecen los 5 panes y los 2 peces? ¿Cuál es el significado de las acciones de Jesús? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí la multitud, el hambre, los 12, los 5 panes, los 2 peces, el sentarse, tomar en las manos, bendecir, quebrar, regalar, satisfacer? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Muchas gracias a todos por su atención, Dios los colme de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.